Ya podemos dar inicio al primer webinar. Les damos la cordial bienvenida al primer webinar referido a los procedimientos COVID-19 para guías de turismo en la operación turística de espacios urbanos, en el marco del proyecto Apoyo a Destinos Turísticos para la aplicación de procedimientos y protocolos de prevención de contagio de COVID-19 durante la provisión de servicios turísticos, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Viceministerio de Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y apoyado por la Federación Boliviana de Guías de Turismo y ejecutado por Fundación Codespa. El turismo se encuentra en una compleja situación, ya que en el aspecto económico está paralizado a causa de la demanda restringida por el COVID-19. Por ello, el proyecto se suma a las actividades necesarias para impulsar la reactivación en el sector turístico, pero además ampliar la incidencia de otros emprendimientos rurales y urbanos localizados en destinos turísticos de Bolivia, que también son prioritarios y necesarios para lograr una reactivación formal del sector. A base de esta situación, el objetivo de esta actividad es contribuir y fortalecer las gestiones de reactivación económica del sector turístico de servicios como la hotelería, gastronomía, transporte turístico, guías de turismo y agencias tour operadoras a través de la información, sensibilización y fortalecimiento de capacidades para hacer frente a esta crisis. No solo son temas de cumplir con los procedimientos sanitarios, sino también de forjar una imagen de país y de destino sostenible y bioseguro hacia el resto del mundo, que nos permita recuperar y atraer a mercados importantes para superar y reencaminar el desarrollo turístico del país. Uno de los sectores más afectados son el de guías de turismo, por la carencia de turistas extranjeros y los viajes no organizados e improvisados de los turistas nacionales. El objetivo de esta charla es dar a conocer cuáles son las recomendaciones concretas que el guía debe tener en espacios susceptibles de contaminación y contagio como museos, atractivos, mercados, vehículos, etcétera, para estandarizar y estimular el turismo en una reactivación en el corto plazo. Nuevamente, muy bienvenidos sean todos. Algunas recomendaciones para el seminario. Animamos a todos los participantes a realizar sus preguntas a los seminaristas empleando la herramienta de preguntas, botón que se encuentra disponible en su barra de herramientas. Asimismo, invitamos a participar de las encuestas que se presentarán en ventanas emergentes durante la presentación del ponente. A continuación, palabras de bienvenida del licenciado Alan Guamán Valdés, presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo, que aglutina a 15 asociaciones en ciudades capitales y destinos con vocación turista. Alan, adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Te escuchamos perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Saludos a la viceministra, la señora licenciada Eliana Ampuero. Saludos a los representantes del Programa de Desarrollo y Cooperación de Naciones Unidas para América. Quiero también saludar a usted, estimada colega Nicole, y a todos los que son parte de todo el equipo que han fortalecido y apoyado toda esta ardua labor que hemos tenido que trabajar durante algunos meses. También saludar a nuestro ponente, que esperamos pueda satisfacer y también poder desvanecer muchas de las nubes que tenemos a nivel de los procedimientos que tenemos que aplicar a nivel nacional. Es para mí un placer el poder estar acá de parte de la Federación y de todos sus asociados. Les quedamos muy agradecidos a las instituciones que están coadyuvando esta labor y nosotros estamos en pro de una reactivación que sea efectiva, que pueda ser ya elaborada y planificada en base a protocolos que los actores de turismo podamos desarrollar en conjunto. Muchas gracias y felicidades por este inicio de actividades. Muy amable. Muchas gracias, Alan. Asimismo, dar la cordial bienvenida a la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero Loza. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas del sector turístico, especialmente hoy a los guías de turismo. Dentro del plan que viene elaborando el Viceministerio de Turismo, en un pilar que hemos denominado fortalecimiento a los prestadores de servicios turísticos a través de acciones concretas como el desarrollo de capacidades, asistencia técnica, capacitación, entrenamiento, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el ejecutor de este programa, del programa que se ha denominado Generación de Capacidades Locales en Destinos Turísticos Priorizados para la aplicación de procedimientos de prevención de contagio del COVID-19 durante la provisión de servicios de gastronomía, hostelería, guiaje, transporte y atención a clientes, Fundación CODESPA, cuyo propósito en conjunto ha sido el de contribuir a la reactivación económica en 5 destinos turísticos priorizados emblemáticos de Bolivia, a través de la capacitación de actores locales en el cumplimiento riguroso de procedimientos de bioseguridad frente al COVID-19. Es así que en esta coordinación y en esta articulación interinstitucional, mediante el trabajo impulsado por el Viceministerio de Turismo, integrado en el Ministerio de Desarrollo Rural y Economía Plural, es que hoy se da inicio a este ciclo de capacitación. Hoy, con el que se ha denominado procedimientos COVID-19 para guías de turismo en la operación turística de espacios turísticos. Es así, estimados colegas, querida audiencia, que hoy es un día importante e iniciamos o continuamos, mejor dicho, mejorando nuestras capacidades. Los conocimientos son infinitos, el entrenamiento es importante y esto brindamos el día de hoy. Entonces tenemos a bien inaugurar este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias a la viceministra de Turismo por sus palabras que dan por inaugurado el primer seminario web dirigido a guías de turismo de Bolivia. A continuación, presentar al conferencista Jami Alejandro Martínez Sancetenea, licenciado en Turismo con posgrados en Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y en Organización y Administración Pedagógica en el Aula Educación Superior. Cuenta con una maestría en Publicidad, Comunicación y Marketing en la Universidad Rey Carlos de España. Es docente universitario y también ha participado en diversos congresos, jornadas con ponencias relacionadas al análisis y gestión de riesgos en turismo, entre otros temas. Cuenta con una amplia experiencia como consultor en el área de gestión de riesgo en turismo. Ha recibido premios y distinciones de parte de la Universidad Mayor de San Andrés y Google. Jami, seas bienvenido. Por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues comencemos con la ponencia que nos toca el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve la presentación? Se ve, adelante. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo muy cordial a todas las personas, a todos los participantes, queridos colegas guías, profesionales en turismo. En primera instancia, también un saludo muy especial a la señora viceministra, colega también del área de turismo. Paralelamente también a las autoridades y personal del PNUD, que gracias a ellos, conjuntamente la Fundación CODESPA, es que nos están ayudando para poder generar nuevos conocimientos y apoyar a la reactivación de la actividad en turismo que ha sido tan afectada, tan duramente golpeada, no solamente en territorio nacional, sino también a nivel mundial. Y específicamente el tema que nos aborda hoy, a los guías de turismo que han sido duramente golpeados con ese tema. Y el tema que vamos a abordar es justamente para poder dar algunas herramientas y pautas para mejorar la actividad de la reactivación y la situación frente al COVID. Entonces vamos directamente con el tema.
La ponencia ha sido denominada Procedimientos COVID-19 para guías de turismo en la operación turística en espacios urbanos, enfocándonos que se ha dejado muy de lado el tema de la actividad del guiaje en espacios urbanos. Se ha enfocado mucho más las charlas ya que se han ido dando en diferentes ambientes a espacios abiertos, espacios ya periurbanos, naturales, etcétera. Pero es un tema que nos atañe mucho, el tema urbano, que está generando bastante impacto en la contaminación y la propagación de este virus, ¿no? Entiendo que es muy tedioso ya el repetir nuevamente lo que ya se está hablando en diferentes medios sobre el contagio, el COVID y demás, pero es necesario retomar estos elementos y acentuarlos para reducir la contaminación del virus, no solamente a nivel turístico, sino a nivel general de la población. No, es importante tomar en cuenta que, y definido, que el virus se transmite por vía aérea, y eso ya está definido. Lastimosamente, este virus en un inicio nos ha pescado, diremos entre comillas, en pañales, sin tener los conocimientos necesarios para poder afrontarlo. Y es así que el conocimiento, como toda ciencia, va evolucionando día a día y van saliendo nuevos elementos. Simplemente como un recordatorio, en su inicio se manejaba que el COVID no se transmitía por vía aérea y que no era necesario el uso del barbijo. Estamos hablando del inicio de la pandemia. Posteriormente se ha ido identificando estos elementos hasta que se ha identificado y se ha definido y está validado que el virus se transmite por vía aérea. Y la principal vía de acceso a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, es vías aéreas superiores. Estamos hablando específicamente de nariz y boca. Evaluamos esto como la principal vía. No estoy diciendo que sea la única vía. En ese sentido, y enfocándonos ya a un espacio urbano, lo que nos conflictúa es que muchos de los elementos que se hacen durante el servicio de guiaje están enfocados a este tipo de espacios. Y si nosotros no tenemos los cuidados necesarios, podemos llegar a generar una contaminación mayor, primero. Segundo, atentar contra la vida, no solamente propia, sino de todos los demás. Y obviamente, generar un conflicto en el retraso de las actividades, porque nuevamente estaríamos entrando ya en un retroceso para evitar la propagación. Entonces, vamos haciendo un análisis básico de cómo se maneja un tour en espacios urbanos. Básicamente, obviamente cada uno de estos tiene sus propias peculiaridades, pero la esencia es básica. El hotel, un lobby, recogemos a los clientes y los dejamos nuevamente. Tenemos un servicio de transporte, independientemente del tamaño, para poder recorrer el espacio urbano y dirigirnos a los diferentes atractivos en él. Tenemos los diferentes tipos de atractivos que podemos tener espacios cerrados o tenemos espacios, diremos que nuestro territorio varía, ¿no? Un ejemplo son los mercados que pueden ser ambientes semi-cerrados, cerrados o abiertos, pero que generan bastante aglomeración de gente. Cafeterías, restaurantes, etcétera, o museos. Como les digo, simplemente esta es una analogía básica de lo que se realiza en un servicio de turismo urbano. No necesariamente es esto. Y para esto vamos a hacerlo de una forma bastante simple y fácil para poder recordar una regla que ya se está demostrando que funciona bastante bien en todo este tema. No nos vamos a meter en un tema médico, sino vamos a hacer un elemento netamente práctico, utilitario, para poder utilizarlo ya en nuestras actividades diarias como guías de turismo. Entonces comenzamos con la primera M. Esta primera M se refiere a la mascarilla o el famoso barbijo. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Entiendo que ya todos estamos cansados de que nos digan hay que usar el barbijo, use el barbijo, use barbijo. Pero
Lo importante es saber usarlo. No es simplemente colocarlo en la cara y que sea una moda, un elemento de pinta ornamental, si no cumple la función. Y aquí vamos a empezar a romper algunos mitos. Mitos basados en evidencia y lo que se llama también en emergencias. Cuando hablamos de emergencias, en atención de prehospitalaria, hablamos de medicina basada en evidencias, no en lo que se llaman ahora y que le llamo los famosos chismes de WhatsApp. No porque llegue por WhatsApp y dicen que alguien se ha inventado, es lo real, ¿no? Y es muy simple. Uno, la mascarilla o el barbijo tiene que estar bien puesto. Lo importante es cubrir nariz y boca. Uno. Dos, utilizar todo el tiempo. ¿Y a qué se refiere el tiempo? Al tiempo en el que estemos nosotros enfocados en el trabajo, en áreas en las que estemos en contacto con diferentes personas. Dos. Tres, que la mascarilla o el barbijo esté bien ajustado al rostro. Y vamos a ver ahora algunos elementos de esto. Idealmente, y digo ideal, son las famosas mascarillas o barbijos los KN95, pero los originales, que tienen una normativa y que tienen todo un proceso detrás, o los N95, etcétera, que tienen una normativa. Pero vamos a ver ahora con algunos estudios científicos actuales que podemos también utilizar algo mucho más fácil y más económico y accesible al público, que son los barbijos o mascarillas quirúrgicas. Rompiendo algunos mitos muy rapidito. Y el mito más común que se ha marcado es que cuando una persona está utilizando mucho tiempo el barbijo, empieza a respirar su propio dióxido de carbono y puede llegar a intoxicarse. Falso. Y la única forma, y la forma más fácil de rebatir este tema es los médicos que están trabajando en primera línea con pacientes COVID en hospitales, están con el barbijo durante horas de turno sin sacárselas fuera de no alimentarse, tomar agua, etcétera, etcétera, y no tienen este problema de una intoxicación por dióxido de carbono. Por lo tanto, el que una persona que está trabajando en ambientes abiertos, que es mucho más, entre comillas diremos, menos estresante, no va a tener ese tema de la intoxicación por dióxido de carbono. Y bueno, otros elementos que ya se han ido desmitificando, que ya los pueden ver en la presentación. Y uno fundamental, que es el uso del color de la mascarilla. ¿Qué cara tiene que ir afuera y adentro? Y eso lo hemos ido repitiendo ya bastante. Algún genio publicó en WhatsApp y diferentes medios que determinado color tenía que ir en la cara externa y el otro color en la cara interna, dependiendo si la persona estaba contaminada con el virus o no. La pregunta es simple. ¿Quién sabe realmente cuándo está contaminado sin realizarse una prueba? Y ahí entramos con el otro tema de la ética. Si una persona sabe que tiene el virus y está contagiado, por ética debería quedarse en casa, más allá de utilizar el barbijo de un color u otro afuera. Recordemos que estos barbijos han sido creados en primera instancia para un ámbito quirúrgico, es decir, intrahospitalario. Por lo tanto, tiene una función. Y la cara que debería estar afuera es justamente, en algunos casos, la parte celeste, porque los pliegues van hacia abajo. Y eso tiene toda una lógica y un estudio, que no simplemente es la pinta, ¿vale? Entonces, vemos este estudio científico que ha sido publicado el 10 de febrero del 21. O sea, estamos hablando hace un mes y un poquito, y unos días. Es uno de los últimos artículos que han sacado y que está mostrando una relación. Y esto quiero que quede muy claro. Más allá del número del que vamos a hablar, el significado del número. Uno, un barbijo de tela que se han puesto muy de moda y que todo el mundo utiliza, tiene, y se ha demostrado que tiene más o menos una fiabilidad de filtración de un 51.4%. ¿Qué significa eso? Que el barbijo todavía no nos filtra bien la cosa, o sea, no nos va a filtrar de manera adecuada, ¿sí? No nos va a filtrar. Segundo, y podemos ir viendo en las imágenes, el barbijo quirúrgico que tenemos, si lo utilizamos de la forma normal,
¿ya? Nos va a filtrar solamente un 56.1%. ¿Qué significa esto? Que si bien tiene un poco más de capacidad de filtración de un barbijo normal de tela, aún tiene una buena cantidad de porcentaje de vulnerabilidad de que nos ingrese el virus a través de los espacios que los podemos ver en la figura A, la primera figura, los pliegues que se van a formar cuando nos colocamos el barbijo. ¿Ya? B, el segundo estudio se demostró que haciendo una combinación de un barbijo de tela con juntamente un barbijo quirúrgico, se aumentaba el porcentaje de filtración. ¿Qué significaba esto? Que le podía llegarse a ser un 85.4% de filtrado, es decir, que aumentaba la probabilidad de filtrar cualquier tipo de partículas. Y finalmente, lo que se ha llegado a demostrar es que una cosa tan simple como el generar un nudo pequeño, simple, en los bordes del barbijo, pegados justamente al barbijo, lo que genera es un mayor cierre del barbijo en nuestro rostro, limitando de una mayor forma el ingreso de cualquier tipo de partícula externa que esté en el ambiente. ¿Qué significa esto? Estos elementos nos van a ayudar a reducir la capacidad del virus para ingresar al cuerpo. Ahora, vemos una cosa bastante simple. ¿Y qué pasa cuando ambas personas, es decir, ambos, el emisor y el receptor de las famosas gotitas de Fluger, que son las que salen cuando nosotros hablamos, gritamos, o muchas veces simplemente respirar, aumenta incluso la probabilidad de filtrado hasta un 95% o más? ¿Sí? Y aquí estamos viendo un detalle bastante simple. El guía ahora, entiendo, es bastante complejo y ya se hace un presupuesto bastante alto. Idealmente, utilizar una mascarilla, las KN95, que generan un cierre en el rostro mucho más hermético versus estas mascarillas. Pero si no tenemos estas mascarillas, las N95 homologadas y demás, también se pueden utilizar este tipo de mascarillas en base ya a evidencia científica y no solamente en base a chismes de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos con la segunda M. El famoso lavado de manos. Si bien se ha demostrado que el contagio por el tema del COVID, sí hay un contagio por vía cutánea, al llevarse las manos a la cara, vía nasales, vía oral, etc. Se ha definido que también es un mínimo porcentaje frente al porcentaje de contagio vía aérea. Esto no deja de ser importante, el lavado constante de manos, que no solamente nos va a servir para poder reducir el contagio por COVID, sino también para otro tipo de patologías que podamos encontrar. ¿Sí? Y aquí entramos el famoso alcohol al 70%. Lo propio, vamos a ver otros elementos. Es súper divertido ver en las calles a las personas que empiezan a utilizar su alcohol disparando por todo lado, pensando que al disparar vamos a mejorar o vamos a reducir en algo al COVID o lo vamos a desactivar. Y ojo con esto, que quiero que quede claro, es desactivar al virus, no es matarlo, porque el virus no es un elemento o un ser vivo, no tiene esa capacidad, es simplemente material genético encapsulado, que necesita de una célula para poder replicarse. Entonces, lo que tenemos que hablar es justamente el desactivar. Ahora, se ha demostrado que el virus puede llegar a estar vivo sobre la piel humana, hasta 8 horas, pero utilizando un alcohol mínimamente al 70%, se lo puede desactivar en aproximadamente 15 segundos. Sí, efectivamente, esto nos genera un impacto real y bueno y positivo. Ahora,
El uso adecuado, lo mismo que el barbijo, el uso adecuado del alcohol tiene que ser efectivo. ¿Cómo funciona? El alcohol por sí solo no va a generar un cambio. Lo que tiene que hacerse es una fricción. Y el problema es que muchas veces las personas que están lanzando el alcohol al aire, lo único que están haciendo en primera instancia es desperdiciar el alcohol, porque no se está generando ningún efecto real o positivo. Segundo, lastimosamente muchas personas ya han generado problemas con el alcohol y han generado alergias. Ahora, si nos enfocamos ya en un servicio y nosotros empezamos a disparar nuestro alcohol por todo el vehículo en el que estamos, entre comillas, haciendo una desinfección o una limpieza del ambiente, lo único que estamos generando es, primero, llenar el ambiente de alcohol. Uno. Dos, lo que estamos haciendo es crear un ambiente incómodo, porque el alcohol llega a ser irritante, y es lo mismo que cuando se dice que una persona cuando se desmaya le ponen alcohol en la nariz para que pueda reaccionar, que es un absurdo, que lo único que estamos generando es una irritación y un daño, ¿sí? Paralelamente, hablamos de esto, del alcohol. Entonces, el lanzar el alcohol al ambiente no sirve de absolutamente nada, ¿vale? ¿Cómo nos va a servir el alcohol en las manos? Haciendo fricción. La fricción en las manos es lo que va a generar realmente un efecto real sobre la capa del virus, la cápsula que tiene el virus, que ya se ha demostrado que tiene ciertos elementos muy parecidos a la grasa, ¿no? Y que con el alcohol se van a degradar y obviamente podemos desactivar la contaminación. Y aquí como tip para en el servicio de guías, utilizar el alcohol en las manos de los pasajeros, fabuloso. Fabuloso, pero evitemos estar lanzando el alcohol por todo lado, que lo único que vamos a generar es una rinitis, una inflamación en vías nasales y vamos a generar una incomodidad. Y si tomamos en cuenta que muchos pasajeros internacionales, hablemos en primera instancia, llegan de espacios por debajo de cotas de 2.000, 2.500 metros, ya tenemos un problema de hipoxia, además que les estamos metiendo un agente externo que va a generar una irritación en vías aéreas. Entonces evitemos hacer esto. Y aquí sí entramos ya con la primera pregunta. Y bueno, les va a salir en la pantalla una tarjetita en la que sería bueno que vayan ustedes poniendo sus datos, ¿no? ¿Qué porcentaje de protección otorga un barbijo de tela? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Más allá del número como tal, lo que nos interesa es que quede claro que el barbijo de tela como tal no genera una protección efectiva frente al virus. El guía de turismo es un ejemplo, es un líder. Si el guía hace X cosa en determinado lugar durante el servicio, generalmente son los pasajeros que van a tomar esto como un ejemplo y también lo van a replicar. Versus, si el guía no hace algo, el pasajero tampoco lo va a hacer, ¿no? Y el tener de forma adecuada el uso del barbijo, ayudar a explicar no solamente a los pasajeros, sino también con las personas con las que se van trabajando a lo largo del servicio del tour, vamos a ayudar nosotros a mejorar la calidad y no solamente eso, sino también mejorar la imagen a nivel internacional del país. Continuamos. La tercera M. La famosa distancia, el famoso distanciamiento físico. Y aquí entramos con otro tema. Mucho se habla del distanciamiento social y está mal dicho. No nos distanciamos socialmente. Tenemos un distanciamiento físico, que es muy diferente. Lastimosamente, dentro de un servicio turístico, no siempre se puede mantener una distancia real de 1,5, 2, 3 metros, lastimosamente, ¿sí? Estamos viendo ahora los resultados. Súper. 89%, 70 personas dicen 51.1.
7 personas, 85.4 y 3 personas, el 90%. Perfecto. Súper. Tenemos un buen número de personas que están atendiendo y justamente es esto lo que me interesa, que este conocimiento se pueda replicar también a sus familias, que se puedan replicar a todas las personas con las que trabajamos para mejorar el servicio. ¿Sí? Bueno, continuamos. El distanciamiento físico, lo que hablábamos, es sumamente complicado. Sumamente complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Si no podemos trabajar con una medida efectiva, en este caso el distanciamiento, tenemos que aplicar y doblar, entre comillas, otro tipo de barrera, ¿no? Tenemos el uso del barbijo y volvemos a hacer énfasis en esto. El uso del barbijo es fundamental. El barbijo es clave. Si nosotros tenemos el barbijo bien puesto, podemos ayudar a reducir la contaminación, ¿sí? Y aquí entra el tema. Incluso yo sé que es incómodo todo esto, pero hay que hacerlo. Cuando sea posible, evitemos estar en contacto con las personas, en lo posible. Pero si no podemos tener el contacto directo, no podemos reducir el contacto, podemos trabajar con otras medidas para poder reducir esto. Y es así que vamos a entrar en la cuarta M, que es maximizar la ventilación. Y este es un error. Si ustedes van en el minibús, van a ver las personas se disfrazan con los mal llamados trajes de bioseguridad, que realmente se ha definido y se ha demostrado que no sirven, pero se están encerrando en el minibús, hicieron las ventanas y todo el tema. Y es complicado. Cuando nosotros podemos hacer una medida tan básica, fuera de usar el barbijo, como abrir las ventanas y mantener una ventilación adecuada en un ambiente cerrado, para reducir la carga viral. Y aquí entramos con este tema. La carga viral es lo que genera el contagio. En un espacio podemos tener una carga viral mínima que con el uso adecuado del barbijo podemos reducir la probabilidad de contagio versus a un espacio en el que tengamos un espacio cerrado y que una persona esté contaminada y al momento de hablar aumentemos la carga viral del ambiente. ¿Y esto qué genera? Un aumento de la contaminación en el lugar y por lo tanto un aumento en la probabilidad de contagio. Así de claro es. Aquí hay una animación bastante simpática que más o menos va mostrando la relación de una persona en un espacio bastante pequeño, de cómo se va saturando por por las gotitas de Flúger, lo que nosotros vamos hablando en caso de. Ahora, imagínense, en caso de que la persona esté contaminada, la cantidad de partículas que se van a expandir. Obviamente, la probabilidad de contagio va a ser mucho mayor. ¿Cómo podemos aplicar esto al tema del guiaje? Que es mucho más complejo. Uno, normalmente el guía, al inicio del servicio, lo que hace es dar la explicación, bueno, la presentación y todo el protocolo ya normal. Paralelamente se hace la explicación del servicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Más o menos. Y algunas recomendaciones básicas, ¿no? Lleve su bloqueador solar, por favor, o cuide sus objetos personales. Y si tiene sus cámaras, póngase bien la correa, etcétera, etcétera, etcétera. Detalles básicos que ayudan a nuestro pasajero que no conoce el lugar y que justamente el guía es la clave del éxito para poder dar una agradable situación y experiencia. A esto nosotros podemos incluirle la explicación del por qué se va a mantener las ventanas abiertas en lo posible. Ojo con esto. Hay espacios urbanos en los que, digamos, espacios geográficos en los que el clima no nos permite mantener las ventanas abiertas. Estamos en una tormenta, mucha lluvia, etcétera, y nos va a generar mucho conflicto. Ok, lo ideal es mantener las ventanas abiertas y explicar a nuestros pasajeros desde el principio el por qué estamos realizando esta actitud. El explicarles que es, uno, por su seguridad, el mantener la ventilación para reducir la probabilidad de contagio,
y que en espacios muy fríos se va a abrir la ventana cada cierto tiempo, hablemos de unos 15, 20 minutos, basta con que abramos un poco la ventana totalmente y la dejemos ahí unos 3 minutos, ya hemos generado un cambio de todo el aire y estamos aumentando la ventilación y reduciendo la carga viral. Al explicar esto, reducimos la probabilidad de que nuestros pasajeros se molesten y además al decirles que estamos mejorando y cuidando y precautelando su salud, les aseguro que no vamos a tener ningún problema. Otro, el servicio urbano, o sea, de tours clásicos que tenemos, también incluyen los museos. Y aquí está también la capacidad del guía. El guía es el que sabe, el guía es el capo, así de claro. El guía sabe cómo funcionan los museos, sabe cuál es la mejor ruta, incluso conoce los horarios más adecuados y cada guía ya tiene sus propios elementos. Y aquí va de la mano el trabajar el guía con las agencias para poder en cierta forma tal vez modificar algunos elementos para reducir el impacto de horas en las que tengamos mucha aglomeración de personas, reduciendo, uno, el distanciamiento físico y dos, la saturación en el ambiente. Ahora, si no se puede, ¿qué podemos hacer? El guía conoce a los operadores en los museos y diferentes espacios, preguntar cómo están las cosas, si hay personas, un grupo que estén ingresando, esperar a que salga un grupo para nosotros recién ingresar al ambiente. Y también hablar con las personas de los museos, de las cafeterías, de los restaurantes, etcétera, etcétera, para mejorar la ventilación y que puedan tener las ventanas abiertas para que se genere este flujo de aire. Detalles que son mínimos, son bastante fáciles de hacer, no nos genera ningún gasto económico, pero sí nos va a generar un impacto real frente a la reducción de más contagios por este virus que tanto daño nos ha generado, ¿no? Pregunta, para ver si estamos atentos. ¿Rociar alcohol al aire va a inactivar al virus? Les ha salido ya una pantallita para que ustedes puedan ir votando ahí. Y eso es lo que íbamos viendo, ¿no? El por qué y cómo es el uso adecuado de nuestros productos, de nuestros insumos. Que no solamente es ir a disparar por todo lado y gastarme botellas y botellas y botellas de alcohol en algo que no está generando un efecto real sobre el virus, ¿no? Como complemento acá es que algunas personas en su momento, en su inicio, se utilizaban las famosas cámaras de desinfección, pero con el tiempo y los nuevos estudios se ha determinado que no generaban ningún tipo de efecto real sobre el tema, más allá de, en algún caso, de arruinarnos la ropa porque le metían bastante cloro y nos generaba manchas en la ropa. Genial, nos ha salido ya. A ver, vamos viendo un poco los resultados. 10 personas dicen que sí. Y 80 personas, 89%, genial, nos dicen que no. Perfecto. Estos datos ya han sido igual demostrados en laboratorio. El solamente estar lanzando al aire no va a generar un impacto real. Y lo que vamos a generar más bien es una molestia en nuestros pasajeros al estar llenando el ambiente de alcohol, que incluso llega a ser un poco peligroso en ambientes cálidos. Y eso antes de entrar a la quinta M. El tener cuidado con los vehículos, ojo, y el guía tiene que estar atento a esto. No dejar el alcohol en el vehículo en ambientes muy cálidos. ¿Qué va a pasar? La temperatura en el vehículo cerrado bajo el sol va a aumentar exponencialmente. No se olviden que el alcohol sigue siendo un elemento inflamable. Y si nosotros aumentamos la temperatura, corremos el riesgo de que este alcohol pueda combustionar y generarnos un problema bastante serio, como ya se ha dado en algunos países, algunos casos un poco
aislados, pero ya se ha generado y creo no está de más eliminar este elemento tan simple como agarrar el alcoholcito, ponerlo en un lugar mucho más sombreado o ponerlo en la mochila o en nuestro canguro, yo qué sé. Ok, quinta M, minimizar el contacto. Otra, diremos, utopía en el tema de turismo. Siempre estamos en contacto con las personas. Y eso es bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir el contacto en lo posible. ¿Cómo hacemos esto de manera fácil? Uno, el guía es el que ahora debería, si bien ya lo hacía en su momento, que es el que se encarga de comprar los tickets, pagar a las cosas, pero muchas veces los pasajeros eran los que les gustaba tener este acercamiento con el personal, por el mismo hecho de la experiencia de estar en otro lugar y conocer. Bueno, las cosas cambian, es una nueva realidad. Lo ideal en este momento es que el guía sea el personal que se acerque a las personas, a los encargados de tickets, a la persona que está en el restaurante, a la señora en el mercado que estamos viendo algunas cosas, que el guía sea en cierta forma el interlocutor y el intermediario entre estas dos partes, limitando el contacto entre nuestros pasajeros y las personas locales. ¿Genera un impacto en cierta forma negativo? Sí. Sí, esa es la realidad. Pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que cuidar a ambas partes, a nuestros pasajeros y a su vez estamos cuidando también a las personas con las cuales estamos trabajando. ¿Sí? Es un tema un poco delicado, es muy delicado, pero lo ideal es esto. Además, tomando en cuenta que el guía sí va a estar bien protegido, o sea, que de pronto, y eso es real, una persona que ha llegado del nivel del mar, que está acostumbrado a tener una saturación de oxígeno del 95%, 98%, 100%, y que de pronto suba aquí a La Paz, por ejemplo, que estamos a 3.650, que se vaya hasta el alto, arriba de los 4.000 metros, que le cuesta ya por sí el ambiente respirar y que le pongamos el barbijo, la respiración obviamente va a estar mucho más limitada. Y de hecho, que la persona va a bajarse de rato en rato el barbijo para poder aumentar la capacidad de respiración. El guía, obviamente, con la costumbre, no lo va a hacer. O vámonos al otro extremo, estemos en ambientes mucho más cálidos. Vámonos a Rurre, vámonos al norte de La Paz, o vámonos a La Chiquitania. Santa Cruz, calor. La misma humedad también nos genera un conflicto. El estar con el barbijo en la cara es incómodo. Es incómodo. Entonces, es importante el mantener estas cosas claras para poder hacer esto, ¿vale? 6, la sexta M. Me quedo en casa. Una cosa tan simple, pero tan obvia como el me quedo en casa si es que yo tengo algún tipo de signo, sintomatología. Si me he sacado la prueba, independientemente cuál, y me ha salido positivo, por ética, yo debería quedarme en casa. Uno, por ética, ¿no? Y dos, por responsabilidad, no solamente con mi trabajo, no solamente con las personas, sino también ya con todo el mundo. No estamos hablando ni siquiera de un solo país, estamos hablando ya a nivel de humanidad, de todas las personas. Si yo tengo signos, síntomas, tengo tos seca, dolor muscular y todos los síntomas que ya los conocemos, lo ideal es que yo me quede en casa. Idealmente, hablar ya con el médico para iniciar el tratamiento precoz, porque ya se ha demostrado que mientras más antes comenzamos el tratamiento, obviamente los signos y síntomas van a reducir y la probabilidad de ingreso al hospital y peor aún, a una unidad de terapia intensiva se va a reducir, pero siempre y cuando nosotros podamos iniciar el tratamiento antes. Y esto es un tema ya mucho más conciencial. Nosotros tenemos que saber si realmente nosotros estamos mal, tenemos signos, síntomas, me siento mal, o me he sacado la prueba, soy asintomático, pero mi prueba me dice que tengo
COVID y he salido positivo, pues me quedo en casa. Esperaré el tiempo prudente, volveré a hacer las cosas para retomar el trabajo y continuar, ¿vale? Es una cosa tan simple como esta. Y finalmente, la séptima M. Al igual que el botiquín que deberíamos manejar. Y el botiquín, bien, pues no vamos a entrar en detalles de un botiquín, pero sí los elementos que deberíamos manejar como nuestro alcoholcito y barbijos, principalmente, idealmente la máscara. ¿Por qué? Vamos en orden. Barbijos de repuesto. El guía, obviamente, su trabajo es hablar, explicar. Estamos mostrando X cosas, Z cosas, estoy hablando con una persona, con la otra, me preguntan, voy respondiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Los famosos barbijos quirúrgicos tienen un tiempo de vida. Normalmente están, más o menos duran hasta unas 3 horas. Podemos alargarlos hasta unas 5 horas. Ok. ¿Por qué dejan de funcionar? Porque ya empiezan a saturarse, se humedecen al momento de hablar y una vez húmedos ya no generan la barrera que generarían o que deberían generar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como no generan ya este tipo de barrera, ya no tiene la efectividad que estaba teniendo en un inicio. Por lo tanto, ya no sirve. 1. Responsabilidad de cada quien es tener sus barbijos en el equipo personal. Así de fácil es. 1, personal, como guías. Y 2, y aquí entra ya un tema ya de calidad también, no solamente como trabajo personal, sino también como imagen a nivel país, el tener barbijos extra para poder facilitar en algún caso a nuestro cliente. Un barbijo nos cuesta $1. Ok, sí, es un gasto en cierta forma, dependiendo la visión. Yo lo vería más como una inversión. Prefiero que mi pasajero, si se le ha roto la liga del barbijo porque se ha sacado al momento de comer, que eso no es un tema que no le hemos tocado, pero al momento de comer, idealmente deberíamos sacar los barbijos y colocarlos en unas bolsitas de plástico para evitar contaminarlo con todo el ambiente en el que estamos. Comemos y demás y lo volvemos a sacar y nos ponemos el barbijo nuevamente en el rostro, pero a veces pasa que estas ligas, por un mal movimiento o demás, se rompe. Obviamente, si ya no tiene la liga, no está generando el efecto real que debería tener, que sería el cerrar las vías aéreas. Por lo tanto, el tener unos barbijos extra como guías, ojo con esto, no estoy hablando de las agencias y todo, del vehículo que también debería tener, pero como guías es importante porque esto nos va a marcar a nosotros un nivel de calidad, ¿sí? Y la máscara finalmente que nos sirve como una barrera frente a las gotitas de Flúger que nosotros expulsamos, que si bien ya el barbijo nos está generando una protección buena, estas máscaras que ahora son bastante cómodas, las primeras que salieron eran sumamente incómodas, estas son bastante cómodas, que tienen ya los lentecitos, igual nos va a generar una segunda barrera para poder limitar esto. Y así también, si nosotros nos cuidamos, obviamente vamos a tener una mayor probabilidad de trabajo. Para terminar, un repaso muy rapidito, ¿sí? 1. Mascarilla todo el tiempo. Idealmente tener la mascarilla todo el tiempo bien puesta. No se olviden que la mascarilla o el barbijo esté bien pegado al rostro, evitando cualquier espacio por el cual pueda ingresar una partícula. 2. Lavado de manos. Idealmente agua y jabón, lo más barato, simple y fácil de conseguir. No tenemos agua y jabón. Alcohol mínimo al 70%. Fricción, clave para poder desactivar al virus. 3. Distancia, metros, mínimo 2 metros o 1,5 metros. ¿Qué significa esto? Tenemos que idealmente tener la distancia, pero si no la podemos tener, maximizamos otras medidas. ¿Maximizamos qué? La ventilación, 1, y un uso adecuado del barbijo. Podemos utilizar también las máscaras para reducir esos elementos. 4, ventilación en todos los ambientes en los que estemos.
si nosotros nos encontráramos en algún momento con otro grupo, porque eso es lo que normalmente pasa cuando estamos con los tours, o sea, no es que somos los únicos y que los demás no hacen nada, sino que normalmente siempre hay este cruce a veces de grupos, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y los grupos van cruzando porque están en rutas opuestas. Genial. ¿Qué es lo que pasa? Podemos igual maximizar la ventilación, maximizar el distanciamiento, elementos bastante simples. 5, minimizar el contacto. Idealmente que sea el guía el que se haga cargo de todos los pagos, el contacto directo, mucho más ahora que lo que se hacía antes. 6, si yo tengo algún síntoma, signo, síntoma o alguna prueba positiva, idealmente quedarme en casa hasta confirmar que yo estoy libre de la enfermedad, ¿sí? Lastimosamente ya hemos visto eso, hay personas que son asintomáticas y que más allá de un resfrío muy leve, no les ha pasado absolutamente nada, han pasado la enfermedad y han generado ya un cierto nivel de inmunidad. Y finalmente, el material siempre conmigo. De nada sirve que yo tenga todo mi material guardado en casa o guardado en la mochila y lo deje en el vehículo, si cuando lo necesite no lo tengo a mano. Lo ideal es siempre tener el material conmigo. Eso sería todo. Muchas gracias. Los invito a visitar también la página que tenemos en la cual van a poder descargar todos los manuales con los cuales se ha ido trabajando, que es la página de reactivacionturismo.bo, o también seguirnos en la página en nuestra fanpage en Facebook, que es igual, Reactivación Turismo Bolivia. Muchas gracias. Ahora, si hay alguna pregunta. Perfecto, Jami, muchas gracias por tu presentación. Daremos pie a una sesión de preguntas realizadas al seminarista. Damos la palabra a Denis Kisbert, experto en pedagogía, para poder exponer las preguntas de forma ordenada. Adelante, Denis, por favor. Muy buenas noches a todos ustedes, un gusto estar con ustedes. Tenemos las siguientes preguntas que han expresado nuestros participantes. La primera es que le preguntan a nuestro panelista si le parece que los guías de turismo deban ser parte de la primera línea para recibir la inmunización de la vacuna contra el COVID. Perfecto. Mira, es una pregunta bastante seria. Esta respuesta la voy a dar a manera personal. Ojo con esto, ¿sí? Es muy personal esta respuesta. Es clara, sí. No hay otra. El guía de turismo está en primera línea, así de claro. Y el guía tiene un problema, que no sabe si está trabajando con una persona asintomática, no sabe si está trabajando con alguna persona que tiene los síntomas, que tiene la enfermedad, o si ha pasado la enfermedad o está sana. Es así. Y si estamos hablando de una reactivación del turismo a nivel Bolivia, sí debería ser los guías acreditados, y ojo con esto, ¿no? Que hay muchos mal llamados guías que no tienen ningún tipo de acreditación, que se han dedicado a llevar grupos y demás, que es la realidad, pero que se hacen llamar guías, versus a los guías que somos, y yo me incluyo ahí, con la acreditación respectiva. Y sí se debería tomar a los guías como personal de primera línea para poder reactivar el turismo y poder nuevamente trabajar. Pero les repito, esa es una excepción muy, muy personal. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántos barbijos habría que llevar en un tour de día completo para cubrir, digamos, la necesidad de todos los participantes? Ya, buenísimo, buena pregunta. Bueno, primero, lo ideal, y hablemos del tema de tiempos. Un barbijo, lo real de los barbijos quirúrgicos duran aproximadamente 3 horas. Podemos ampliarlo hasta 5 horas. Si estamos trabajando con doble protección, con un barbijo de tela por encima de nuestro barbijo quirúrgico, además de estar anudado, tenemos el que estamos puestos. Mínimamente para uso personal deberíamos llevar
2 más. Es decir, estamos hablando de un total de 3 barbijos. Sobre eso, si nosotros podemos aumentar un par más, llevar los 5 para simplemente por un tema de contingencia para nuestros clientes, genial. Pero con 3 barbijos para un tour de un full day, estamos por demás servidos. Muy bien. Tenemos 2 preguntas relacionadas acerca de los productos para desinfección. Preguntan si sirve rociar o desinfectar la ropa de las mochilas con un alcohol al 70% y qué producto se puede utilizar para la desinfección del transporte turístico. Ok, buenísimo. Vamos en orden. 1, el tema de rociar sobre las mochilas. Igual, lo mismo. Se ha demostrado ya hace unas 2 semanas, si no me equivoco, 2 semanas o 2 semanas y media, más o menos, en Ecuador, Colombia, si no me equivoco, ya se eliminó por ley el uso de los pediluvios. 1, ¿por qué? El tema de usar los pediluvios generaba mayor contaminación y no generaba un impacto real en la contaminación o contagio por COVID. Lo mismo vamos con las mochilas. ¿Por qué? El tema del estar con la lengua o con la nariz en las mochilas es un poco complejo. 1, 2, si le echamos el alcohol sobre el material, primero que corremos el riesgo de degradarlo. Sabemos que hay muchos materiales de mochilas, zapatos que son, o chamarras, etcétera, ropa en general, que tiene características propias, impermeables y demás. Y al utilizar agentes corrosivos como es el alcohol en este caso, podemos dañar y no estamos generando un impacto. ¿Cómo podemos trabajar? Sí, es específicamente sobre las partes en las que agarramos las maletas, los agarradores y demás, que sí podemos hacer una limpieza, pero siempre con fricción, o sea, un trapito que podemos hacer la limpieza sobre el agarrador y demás para poder eliminar. Pero en general, echarle sobre la mochila o sobre nuestra ropa no tiene mayor sentido. Lo que sí se puede hacer es que la ropa con la que trabajamos al llegar a casa, cambiarnos de ropa, esa ropa la podemos lavar, que con un lavado, agua, jabón, y hemos desactivado el virus. Y tener otra ropa que sea para el hogar. Y para los vehículos, perdón, me estaba olvidando la segunda pregunta. Para los vehículos, lo propio, se puede utilizar, hay una fórmula que se maneja que es el hipoclorito de sodio, que es la famosa lavandina, que hay que tener cuidado con el tema de la marca, obviamente varía, pero hay que sacar una concentración del 0.05% para superficies e incluso se puede utilizar el 0.05%, o sea, mucho más diluido, para el lavado de manos. Pero en general para el vehículo lo más simple es primero mantener la ventilación y con eso estamos tranquilos, no hay mayor conflicto. Muy bien, hay una pregunta que indica cuál es el porcentaje de aporte del turismo nacional a la reactivación económica de Bolivia. Uy, ahí sí me han pescado, ya no tengo en este momento el dato exacto de esto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, tal vez es una pregunta de alguna de las participantes que indica que, aparte del obvio con respecto a los protocolos de bioseguridad, ¿cómo se pretende reactivar el turismo? Y si la persona que hizo las 7 M's alguna vez ha guiado algún grupo. Ya. 1. Vamos en orden. El reactivar el turismo justamente es aplicando una readaptación a la nueva realidad, así de claro. Y 2, las 7 M's, bueno, en realidad el manejo de las 6 M's ya se ha ido creando en Europa. Imagino que la persona que ha creado las 6 M's no es de turismo. La 7ª M sí la he incorporado yo. Y sí, yo también he trabajado como guía y he estado con grupos y sí he trabajado con el tema. Por eso es que hemos ido adaptando algunos elementos específicamente al área de turismo. Hay una pregunta sobre si el cobre coloidal podría ser recomendable en el uso de elementos de desinfección para
desinfección como no visitante? Ya, hay algunos barbijos que se han creado, por ejemplo, algunos amigos han logrado conseguir en el Perú, no sé cómo, que tiene este tipo de fibras en los barbijos, pero específicamente para la desinfección, un poco complicado, complicado. La verdad es que complicado porque incluso si estamos hablando de hacer una desinfección masiva, tenemos que tomar en cuenta la accesibilidad a los elementos para poder realizarla. Lo mismo que se hablaba del, en su momento del alcohol, que era muy complejo conseguirlo. Ahora ya lo tenemos bastante. O del amonio cuaternario, que si bien se ha demostrado su eficacia, es mucho más caro, o si estamos hablando ya en ambientes naturales, también genera un impacto muy fuerte y muy agresivo en los espacios naturales, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa. Bueno, con esas respuestas se ha dado a dos personas que han preguntado sobre el amonio cuaternario y sobre el lisoform para la desinfección de los buses. Finalmente tendríamos una pregunta en la cual dice, ¿se podría decir cuánto el turismo en Bolivia podría comenzar o cuándo estima que se podría comenzar de nuevo las actividades turísticas en Bolivia? El turismo ya ha comenzado, o sea, ya ha comenzado. Si ustedes se van a algunos destinos, por ejemplo, Uyuni, que hace poco estábamos ahí, hay un ligero movimiento, muy limitado todavía, pero ya algunos grupos nacionales están, Copacabana, que ya hay bastante movimiento de las personas. El turismo nacional ya está, ya está, ya está. Lo único que tenemos que es adecuarnos a esto, a una nueva realidad y esperar a que por normativa nacional, en su momento ya eso verán las autoridades cuando dan los vistos buenos para poder nuevamente abrir totalmente las fronteras. Como ustedes saben, la última noticia que salió, que también se aumentó el tiempo de restricción a los pasajeros que están llegando de Europa, simplemente como un ejemplo. Pero no debemos menospreciar tampoco al turista nacional, que también es una persona que va a aportar, que sí tenemos que reeducar a que tomen el servicio de un guía, que es importante, pero que el turismo ya está activo, ya está. Si bien está muy lento y muy limitado, obviamente, por la situación actual, pero ya está funcionando. O sea, ya tenemos gente que está viajando y que está visitando los diferentes destinos. Bueno, para dar cobertura a la última pregunta que han hecho en el chat, si utilizamos varios barbijos, ¿no sería contaminar más el medio ambiente? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación ambiental? Es una de las preguntas que realizaron en el chat. Sí, lastimosamente todo tiene una consecuencia, ¿no? Todo tiene una consecuencia y el uso del barbijo lastimosamente va a generar un impacto. Tengo entendido que hay una empresa, no recuerdo ahora el lugar, que ya estaban creando algunos barbijos con toda la normativa que eran biodegradables, pero lastimosamente no se puede. Hay barbijos de tela que en algún momento sacaron los de Enatex, si no me equivoco, que es la empresa nacional de textiles, que sacaron la normativa por lote, ojo con esto, de la ISO, y que generaba una protección y que se podía utilizar hasta 6 veces, obviamente 6 lavadas, para esto. Pero lastimosamente, el impacto que podemos tener, o sea, si no queremos usar barbijo, es quedarnos en casa. O si vamos a salir, es usar el barbijo. O sea, no hay un impacto real. Es lo mismo que se trabajaba con los famosos guantes de látex que en algún momento se pusieron de moda y que se ha definido que no servían absolutamente para nada en el tema de COVID en la población general, porque un guante de látex lo mismo, tenía un protocolo de uso, de colocarse o sacarse y demás, que en general no genera una protección real para el público, sino más un ambiente prehospitalario o intrahospitalario, pero que igual generaba el impacto. Lo ideal, si tenemos barbijos, desecharlos de la manera más adecuada. Una bolsita, hacer la desinfección de la bolsa, del barbijo y cerrarlas y
manejarlos en los basureros, evitar lanzar los barbijos por todo lado, en la calle, en las carreteras, en el lago, en los ríos, que ya hemos visto bastante de esto, barbijos tirados por todo lado. Con eso culminaríamos las rondas de preguntas. Agradecemos a los participantes por sus inquietudes. Así Muchas es, gracias. muchas gracias. Bueno, continuemos. Del mismo modo, presentemos un tutorial de manejo de la plataforma de información turística sanitaria a cargo de Denise, por favor, Kisbert. Muchas gracias. Les invitamos a todos ustedes a poder participar de la plataforma de información turística. Lo tienen aquí la dirección, reactivacionturismo.com.bo, en la cual ustedes se pueden registrar y pueden utilizar los distintos materiales que se encuentran en esta plataforma. Voy a permitirme compartir pantalla. Como ustedes verán, tenemos aquí la plataforma de Reactivación Turismo, la cual ustedes pueden ingresar y registrarse y pueden ahí descargar distintos materiales que les van a servir para su actividad turística. Igualmente tenemos distintos apoyos que se pueden, ustedes participantes como guías de turismo pueden acceder a distintos tipos de apoyo, las cuales simplemente con el registro que ustedes van a realizar en la página, para entrar a la plataforma simplemente hacen clic en entrar a la plataforma y al registro para tener toda la asistencia que ustedes sea necesaria o vean conveniente para sus actividades. Finalmente pueden también hacer el apoyo en línea, van a tener personas que les van a ustedes dar el apoyo correspondiente de acuerdo a las inquietudes que ustedes pueden expresar. Y si tienen alguna otra dificultad en el contacto, pueden realizarlo de manera en línea. Bueno, esta es la página, por favor les reitero, es turismoproduccion.gov.bo. Ustedes simplemente desean, ingresan mediante el enlace y se registran para recibir todo el apoyo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Para concluir, vamos a dar la palabra a Alan Guamán, presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo. Muy buenas noches. Bueno, lamento, mi señal de internet está un poco variable, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, nada más hacer algunas aclaraciones dentro de lo que concierne a lo que nosotros entendemos como espacios urbanos. Los guías ya hemos tenido experiencias respecto a este tema en la operación tanto en áreas de tierras bajas como también en áreas que están colmadas de comerciantes y espacios donde tenemos muy poca ventilación, como el caso de los museos. Por lo cual, nosotros en la actualidad tenemos que tener la responsabilidad de poder llevar el equipo suficiente y adicional. Segundo, tenemos que observar que se reduzca y se aplique la normativa nacional al 50% en la carga de todos los vehículos donde nosotros vamos a transitar. Como se había nombrado de parte de nuestro expositor, tenemos la posibilidad nosotros de poder hallar este tipo de elementos que son de sentido común. Muchos de nosotros hemos participado en espacios urbanos muy parecidos y les doy ejemplos básicos como los de San Francisco, donde hacemos un tránsito en un city tour y donde tenemos un contacto mayor con las personas. Es importante poder visualizar el escenario donde nos encontramos, los horarios en los cuales vamos a trabajar. Es importante además establecer la cantidad de distancia que vamos a tener entre nosotros y nuestros clientes cuando estamos en un espacio como una calle. Tenemos que vestir, obviamente, y tener ropa que nos pueda distinguir en cuanto a todo el entorno para que no vayamos a perder ese contacto. Tenemos además que establecer en el inicio, que le denominamos el briefing, donde se dan las normativas del trabajo que vamos a desarrollar durante el tour en un espacio urbano, sea en interior o en exterior, diferentes tipos de señales que nos puedan coadyuvar a que las personas que sean extranjeros u nacionales, por nosotros tener el barbijo en el rostro y no tener la capacidad auditiva ellos de poder escuchar nuestras diferentes sugerencias y o explicaciones,
tenemos que tomar en cuenta estos temas para poder ir a un espacio donde la carga viral sea menor, donde tengamos la posibilidad de establecer que desde nuestro sentido común y experiencia, los pasajeros no se hallan tan vinculados con las personas. En el caso de visita a iglesias, en el caso de visita a museos, hemos ido coordinando con estas diferentes organizaciones en los diferentes departamentos, donde ellos ya tienen Alan, me parece que tu señal no está muy buena. Esperemos un momentito, por favor. Mientras tanto, para los participantes, dentro del lapso de una semana, se va a tomar los datos correspondientes y su asistencia para otorgarles los certificados que avalan su participación en este webinar. Se les va a enviar mediante correo electrónico como se ha realizado la confirmación. Muchas gracias. Hola, hola. Alan, ahora sí, adelante, te escuchamos. Mil disculpas, la señal está un poco complicada. Bueno, espero que se haya entendido un poco estos aspectos. Así que la primera regla, aparte de las M's que hemos escuchado, es tener conocimiento específico del tipo de horarios en los que vamos a trabajar, los lugares donde vamos a trabajar, coordinar con las personas con las que vamos a trabajar en espacios abiertos y confirmar con estas cómo vamos a coordinar previamente nuestro arribo a estos espacios urbanos, interiores, y también calcular cómo va a estar, por ejemplo, en espacios como la ciudad de La Paz y espacios como la ciudad de Santa Cruz, donde eventualmente estos días estamos viviendo movimientos de personas a nivel masivo, y un poco ello para poder nosotros tener la calidad necesaria de seguridad para nuestros clientes, sean nacionales o extranjeros. En espacios abiertos tenemos que tener muy en cuenta que cuando ingresamos tenemos el rociador en cada una de las instituciones, en el caso de los museos, para poder desinfectar todo lo que nosotros tenemos como indumentaria. Siempre debemos tomar en cuenta el hecho de que cada momento que nosotros ingresamos al vehículo para trasladarnos, se hace desinfección de los zapatos con el rociador que tenemos de cualquiera de los productos desinfectantes. Segundo, las manos en el protocolo. Los vehículos, al momento que nosotros salimos, tienen por protocolo el abrir las ventanas para que la carga de aire se pueda tener una rotación importante mientras nosotros estamos fuera del vehículo. Esas son normas muy importantes a tener que tomar en cuenta. Y segundo, que la seguridad, como decía bien nuestro colega, va a ir de la mano de nosotros que somos los líderes en este tiempo. Si nosotros tenemos conciencia de qué espacios consideran en ciertos horarios riesgo, pues evadimos esos eventualmente hasta que podamos tener relativamente un poco zonas. De esa manera creo que puedo coadyuvar un poco y complementar al trabajo que estamos desarrollando en espacios urbanos que deseamos desarrollar. Muchas gracias, Nicole. Gracias a todos los organizadores. Gracias a Jami por una tan buena exposición. Seguimos en esa cobertura de trabajo juntos. A Codespa, a todos ustedes y a las autoridades que nos han apoyado en todo este esfuerzo. Muy amable. Muchas gracias, Alan. Para concluir, agradecemos de sobremanera a los seminaristas que fueron parte del primer webinar sobre los procedimientos COVID-19 para guías de turismo en la operación turística de espacios urbanos. Un especial agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al Viceministerio de Turismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Federación Boliviana de Guías de Turismo. Los invitamos a ser parte de los próximos seminarios web a desarrollarse el 23, 24 y 27 de marzo, dirigidos a guías de turismo y operadoras de turismo de Bolivia.
Para más información, los animamos a visitar nuestra página Facebook, Reactivación Turismo Bolivia, y registrarse en los formularios. Les agradecemos nuevamente por su asistencia y espero que haya una próxima oportunidad. Muchas gracias.